vamos a realizar por primera vez una escuela virtual. Al día de hoy teníamos 436 inscritos, que son muchos más de los que tendríamos a las 8:35 de la mañana acá en el instituto. Es una reflexión la que hoy vamos a presentar sobre uno de los principios de la pedagogía dialogante. Es un principio que hemos adoptado de otra teoría, la teoría de Robin Feuerstein, que se conoce como la teoría de la modificabilidad cognitiva. Y es uno de los principios que la pedagogía dialogante ha incorporado. Voy a empezar por una anécdota para mostrarles cómo surgió hoy este nuevo sistema que vamos a poner a prueba. Resultó que cuando fuimos a mirar el espacio que logramos convertir una debilidad, el hecho de que no teníamos el espacio para el parqueo, el hecho de que nos resultaba muy difícil dejar los vehículos en las calles, porque hoy el número de estudiantes del Merani es muy grande, se pondrían en riesgo dichos vehículos y por eso optamos por otra solución. Hemos convertido una dificultad, la del parqueo, en una oportunidad. En unos cálculos que yo hacía y que les mostré en la circular, me daba algo muy interesante. El tiempo social de traslado de un padre al instituto lo podríamos estimar un sábado en 1 hora y media de venida y en 1 hora y media de regreso. Puede ser obviamente más o menos, pero sería un estimativo. Si logramos que este sistema nos cuaje, si logramos que todos los inscritos a primera hora, 426 que teníamos, y espero que vaya subiendo, pudieran asistir a esta escuela de padres, estaríamos ante un ahorro de tiempo social realmente gigantesco. Más o menos fue estimado en unos 5 meses sociales. Se nos aumenta un poco a nosotros el tiempo. Ahorita hay un equipo grande de sistemas apoyando esta actividad y sobre todo la siguiente, que son 4 grupos de manera simultánea, pero pues es un gusto, con un pequeñito esfuerzo nuestro, estar apoyando el tiempo de ustedes, evitando los traslados que suelen ser tiempos de carácter muy improductivo. Queremos, como hemos dicho en uno de los prioridades de este año, consolidar comunidad, y para consolidar la comunidad necesitamos que los padres, que las madres, que los trabajadores comprendan cada uno de los principios de la institución, los principios que rigen el Instituto Alberto Merani, y hoy vamos con uno, la modificabilidad. Voy a partir de 4 casos que he conocido que me parece que podrían ayudarnos a caracterizar, sobre todo, cuáles son los factores involucrados en la modificabilidad. El primer caso es de una niña que estuvo en el Merani, es una de las niñas que nos acompañó el 5 de febrero de 1988, cuando creamos la institución hace 29 años. Su nombre es Angélica, era una de las 42 estudiantes que teníamos en el ingreso del Merani, y es una niña que al cabo de unos 3, 4 años en el Merani vivía en Villa del Prado, subió al tercer piso a la buhardilla
y al ir a buscar un árbol de Navidad, tuvo pues la desgracia de colocar su pie en lo que se llama un piso falso y ella cayó y cayó realmente desde el tercero hasta el primer piso golpeándose por las escaleras. Fue una situación muy dramática a nivel familiar, duró 42 días en estado de coma. Hablamos con los médicos le vieron muy pocas probabilidades de vida. Cuando vieron que parecía que iba a vivir, le dijeron a la familia, nos dijeron a nosotros que era muy poco probable que recuperara el habla, que recuperara el pensamiento. Sin embargo, pese al pronóstico tan delicado a nivel médico, la niña despertó, Angélica, y de manera gradual comenzó a recuperar la palabra, el músculo, el afecto, eh, comenzó a caminar, a trotar, retornó al colegio, comenzó a intervenir en las clases. Es una recuperación muy hermosa. Cuando uno se pregunta qué pasó, qué lo permitió, qué hizo que una niña que estuvo 42 días en estado de coma pudo recuperarse, de los 4 casos que les voy a hablar, es el más difícil de explicar, es el menos claro desde el punto de vista científico. Sin embargo, tengo que decirles que los 42 días estuvo su madre al pie. Prácticamente los mismos 42 días estuvieron cada una de sus amigas, de sus compañeras del colegio acompañándola. A mí me parece que aquí vamos a encontrar un primer ingrediente y es ese apoyo, ese acompañamiento, en este caso de carácter profundamente afectivo, que le brindaron sus amigas, su madre, su familia, que muy probablemente le despertó a una niña muy pequeña de tan solo 10 años esos deseos inmensos de seguir viviendo. Por eso creo que este primer caso nos permite ver que el acompañamiento, la mediación de compañeros, de grupos de pares, de su madre, fueron decisivos. Este caso me evoca una película que es muy famosa, que es la película que narra un premio Nobel de economía de un matemático, John Nash, cómo él llegó a formular una teoría que cambió la concepción sobre los mercados y sobre el papel de lo que llamó Adam Smith la mano invisible, gracias al apoyo de una mujer, de la esposa, que se entregó por completo y le permitió a una persona que en este segundo ejemplo tenía un trastorno mental muy complejo de esquizofrenia, le permitió pues llegar a los niveles más altos y producir teoría. Entonces, primer caso que quisiera señalar de partida en esta reflexión de la modificabilidad. El segundo caso es totalmente conocido por todos. Es el de un futbolista de altísimo nivel, Radamel Falcao. Él tuvo un nivel de juego extraordinario en los años 2011, 12, 13, hasta el punto que llegó a ser considerado el mejor 9, hasta el punto que llegó a ser parte de la selección ideal de jugadores de fútbol unos meses antes del Mundial de Fútbol. Sin embargo, tuvo una lesión muy grave, no pudo asistir al Mundial. Eso le permitió a otros jugadores brillar,
ser muy reconocidos, no nos pudo acompañar en el resultado más alto que ha alcanzado la selección de fútbol en Colombia. Después vinieron otras lesiones, tuvo un periodo muy crítico que uno podría estimar en unos 2 años, fue al fútbol inglés, la mayor parte del tiempo estuvo en la banca, y tomó una decisión muy interesante en su vida que nos va a permitir insistir en un segundo elemento presente en todos los casos de modificabilidad. Y es que él cambió de equipo, pasó a un equipo aparentemente de menos nivel, se fue al fútbol francés, ahí ingresó al equipo del Mónaco, cambió de director técnico, de compañero, de lo que llamaríamos en esta reflexión de contexto, y comenzó nuevamente a deslumbrar. Muchos periodistas, en Colombia tristemente es común un periodismo deportivo que con frecuencia es muy irresponsable, que exalta mucho y que después castiga mucho a deportistas. A algunos habían dicho que ya estaba totalmente terminada la vida deportiva de Falcao, sin embargo, volvió a su nivel de juego. Es posible que hoy esté jugando también o algo mejor de cómo llegó a jugar en el año 2013. Y aquí vamos a hablar de un segundo elemento clave en la modificabilidad, y es el de la confianza. Es el de ese director técnico del Mónaco, le dijo juega, lo nombró capitán, recuperó la titularidad y hoy en día llevó a este equipo a semifinales de la Champions. Es muy interesante lo que pasó con él y es particularmente interesante lo que pasó con el equipo. El tercer caso es muy poco conocido por ustedes seguramente, pero es de una persona que conocí en un viaje, en un congreso que hicimos en México, en la zona de Cuernavaca, y es muy conocido por los profesores del Instituto Alberto Merat. Es hoy por hoy uno de los poetas jóvenes más importantes de México. Él de niño tiene como nombre Equigua y fue muy famoso por un documental que se hizo bajo el nombre del Tejedor de Caminos. Quien quiera con gusto le entrego una copia de este testimonio de este joven que creo que es muy interesante para entender qué es lo que pasa en algunas personas que a pesar de enormes dificultades salen adelante, deslumbran, brillan, superan todo ese contexto tan adverso. Él de niño tuvo una parálisis completa. En realidad no podía caminar, no podía desplazarse, tenía dificultad para el movimiento de los brazos. Los médicos le dijeron que tenía muy pocas posibilidades de desarrollo, estaba muy limitado a una cama. Los padres nunca lo llevaron a una institución educativa. Conozco el caso, hablé con él, quise que viniera a Colombia, quise que viniera a Almerán y lamento no haber podido concretar eso, pero logré traer un bellísimo documental que hoy estoy sintetizando en 2-3 minutos, y es una madre que se dedicó por completo a su hijo, que creyó en él y que lo acompañó en 2 momentos de la vida a un colegio en Hungría, a una innovación muy radical, muy profunda, una innovación que nos ha inspirado a nosotros y que tiene una tesis muy original, muy contraria al paradigma educativo. La tesis es que hay que
descubrir las fortalezas de cada uno y hay que pararse en esas fortalezas. Y eso fue lo que hicieron en el caso de Kewa. Y en el caso de Kewa encontraron que su fortaleza estaba en el afecto, en su sensibilidad. El padre comenzó a leerle, y con el paso del tiempo, el joven comenzó a dictarle a otra persona los versos que comenzó a escribir. Tenemos en el Merani los libros que ha publicado. Hoy es considerado uno de los mejores poetas. Yo lo conocí hace tal vez unos 10 años en una zona rural. Los padres le quitaron también la televisión, viven en el campo y es impresionante ver cómo el muchacho hoy se mueve con ayuda de unos aparatos, pero sobre todo como una enorme dificultad, como la parálisis, la volvió una potencialidad, cultivó esa sensibilidad y gracias a la mediación particularmente familiar, gracias a la voluntad férrea que él tiene, salió adelante. Un tercer caso que nos muestra otro elemento clave en el tema de la modificabilidad. Y el último caso, pues tal vez no es conocido por todos, solo por los mayores de ustedes, es el caso de un jugador colombiano conocido como John Edison Castaño. Él fue a representar a Colombia en una selección que fue muy importante, la selección sub-20 del año 1985 que jugó en Asunción, Paraguay. Fue reconocido como el mejor jugador de esa selección, fue reconocido como el mejor jugador de América en el año 85, pero si uno rastrea la vida, él no pudo llegar nunca a ningún equipo importante, nunca alcanzó la titularidad y aunque paseó por equipos de enorme renombre como América, como Nacional, como Santa Fe, algo pasaba con él. En todos los equipos, como se vino a explicar después, comenzaba muy bien, pero algo pasaba y él nunca lograba consolidar ese trabajo que inicialmente iba muy bien. Él nunca reconoció su problema, él siempre lo atribuyó a sus compañeros, a los equipos, pero muy particularmente a los directores técnicos. Conozco entrevistas donde hablaba muy mal de Gabriel Ochoa y decía que es que a él no le gustaban los jugadores jóvenes, pero en realidad ese no era el problema. Es un muchacho que con un talento descomunal se perdió en la rumba, en el vicio, y él solo mucho tiempo después lo vino a aceptar cuando intentó ser director técnico. Él dice que a él le faltó un guía, que muchas veces se dedicaba a pensar en los lujos, en los carros, y no en entrenar y no en ser el mejor. Y esto nos introduce en un tema más complejo, y es en que la modificabilidad puede ser muy positiva o muy negativa. Como ustedes saben, pues yo he dedicado mi vida al tema de transformar la educación. Ya estoy cercano a los 40 años dedicado a este propósito y es triste ver tantos jóvenes que se pierden porque no adquieren la conciencia de sus dificultades, porque permanecen en unos contextos muy adversos, porque no encuentran la guía, la orientación necesaria. Entonces, con estos 4 casos voy a plantear desde mi perspectiva cuáles son los 4 factores nucleares que expliquen que algunos muchachos, después de tener un contexto adverso, después de tener un resultado muy negativo, comienzan a mejorar.
Y de alguna manera, al hablar de ellos, también hablamos de los miles de muchachos que teniendo dificultades no logran superarlas, no logran salir adelante. El primer factor, la primera condición para que un muchacho alcance la modificabilidad es la conciencia. Quien no reconoce un problema no lo puede resolver. El caso de John Edison Castaño, que acabamos de hablar, es muy claro, pese a el talento físico descomunal que tenía, bailaba con el balón, le pegaba el balón al pie, nunca pudo llegar a jugar porque le faltó reconocer sus dificultades. Siempre he creído que tener muy claro un problema es la mitad de la solución del mismo. Entonces la conciencia es un primer factor que tenemos los educadores, los padres de familia, que tener muy presente si queremos que un muchacho que tiene dificultad salga adelante. El segundo factor son los contextos. Vivimos inmersos en diversos contextos, contextos del grupo, contextos familiares, contextos sociales, contextos del barrio, contextos más amplios, socioculturales. Y lo que voy a tratar de sustentar es que además de la conciencia, una condición para alcanzar la modificabilidad y que esa modificabilidad permanezca es que logremos cambiar el contexto en el cual el muchacho está. Ojalá que logremos cambiar el contexto familiar, el contexto escolar, el contexto social, el contexto barrial, el contexto sociocultural. Lo que pasa es que es muy complejo alcanzar el cambio de esos contextos, pero es algo que hay que buscar. Una tercera condición, un tercer factor clave en la modificabilidad, lo que nos muestra estos 40 años de investigación, de reflexión, de trabajo con los muchachos, es que cuando uno detecta el problema, cuando uno ubica cuáles, digamos, las condiciones personales, familiares, institucionales que generan el problema, es fácil de resolver. Ojalá la detección sea lo más temprano posible, ojalá sea lo más claro posible. Ya decía hace un momento que diagnosticar un problema es más de la mitad de la solución. Y el cuarto factor que hoy quiero señalar está relacionado con los contextos, es el de los mediadores, el de los guías, el de quien oriente el proceso. Para que un muchacho salga adelante, necesitamos que los maestros ubiquen el problema, que lo tengan bien claro, que los padres acompañen el proceso, dialoguen con el muchacho, lo escuchen, lo apoyen, pero lo orienten y que su grupo referencial ojalá también sea un factor que contribuya a la solución y no contribuya a generar el problema. Obvio, en esta escuela de padres, ojalá cada vez vayamos teniendo más familias involucradas en esta primera escuela virtual. Como les decía, empezamos con 426, no sé, no me ha llegado todavía el dato, pero espero que vayamos aumentando a lo largo que vaya pasando la mañana. Vamos a darle un poco más de énfasis al papel de los padres de familia. Los padres son totalmente determinantes de la conciencia. Yo les decía hace un momentico, la conciencia es el primer factor. Si uno no logra que un muchacho sea consciente de sus problemas, nadie los puede resolver. Ni los padres, ni los maestros, ni los compañeros, nadie. O sea, la conciencia es condición para resolver un problema. Entonces, ¿qué podríamos hacer? En alguna ocasión, yo participé en España en un congreso mundial del tema del talento. Fue en el año 2001, fue
la ciudad de Barcelona y conocí a uno de los teóricos más importantes en Estados Unidos. Él es Joseph Renzulli. Yo le pedí que escribiera un artículo para una revista que teníamos en el Instituto Alberto Merani. La revista se llamaba Códice 2,5. Y él escribió un artículo muy bonito y yo le pedí que le diera alguna orientación a los padres de familia de cómo cuidar, promover el talento. Y la macro idea, como llama Van Dijk, como decimos en el Merani, la macro idea de ese ensayo que está, lo pueden consultar en la biblioteca del Merani, es muy bonita. La tesis de Joseph Renzulli en su artículo es, vea, si yo tuviera que decir una sola frase a un padre de familia de cómo él le puede ayudar a sus hijos, le diría la siguiente: ayúdenlos a detectar el patrón de fortalezas y debilidades, ambas. Si solo ubicáramos las debilidades, el autoconcepto del niño bajaría. Si solo ubicáramos las fortalezas, el autoconcepto se inflaría peligrosamente. Sería un muchacho que le faltaría principio de realidad. No, Renzulli da un consejo clave para un padre de familia: que ubiquemos en nuestros hijos fortalezas y debilidades. Mi historia en la educación me lleva a concluir que si un niño tiene o no conciencia, en muy alto porcentaje depende de ustedes. Depende de padres y de madres de familia. Son ustedes quienes en mayor medida les van a ayudar a sus hijos a saber cuáles son sus dificultades y cuáles son sus fortalezas. Y si trabajamos de manera conjunta, y si nosotros que tenemos un buen grupo de muchachos, que nos queda más fácil ubicar fortalezas y debilidades de cada uno, porque, no sé, yo llevaré 40.000 muchachos en los que he participado en su proceso de formación, tal vez en universidades, en colegios, en el Merani. A un padre le queda más difícil porque pues tiene uno o dos, o en poquitos casos tiene más de dos hijos para poder ubicar fortalezas y debilidades. Pero si ustedes resuenan en los diagnósticos que nosotros hacemos, yo siempre he creído que una muy buena madre no trata igual a sus hijos, sino que a cada uno sabe valorarle lo que cada uno tiene. Ese sería hoy, en esta reflexión sobre la modificabilidad, lo que hoy yo les diría. Pero un padre puede tener un papel también muy negativo en la conciencia del niño. Son los padres que atribuyen los problemas a los otros. Que si el niño estuvo por fuera del salón, fue responsabilidad del maestro. Que si el niño copió en un examen, fue responsabilidad de sus compañeros. Que si el niño estuvo en una pilatura, es porque está andando con un compañero. Estos padres le hacen mucho daño a la conciencia del niño. Y al hacerle daño a la conciencia del niño, no van a permitir que sus hijos salgan adelante, enfrenten los problemas. Cualquier problema es muy fácil de resolver si somos conscientes que lo tenemos. Este es un cuadro de un estudio de hace unos años, tendríamos que volver a hacerlo. Pero este cuadro es interesante, es un cuadro a partir de las respuestas de ustedes. Por lo tanto, no es totalmente confiable. Sería mucho más confiable si las respuestas de los padres las confrontáramos con las de los hijos y las confrontáramos con las de los docentes. Ahí sería más objetivo. Sin embargo, preguntados ustedes de manera indirecta si se consideran autoritarios, permisivos, la respuesta que ustedes nos han dado para el ciclo exploratorio y para el ciclo conceptual es que un 40%, voy a aproximar los datos, pero ustedes pueden ver ahí exactamente, 4 de cada 10 podríamos decir que son padres democráticos, es decir, escuchan,
es decir, dialogan, es decir, brindan oportunidades de participación, pero mantienen los límites. Son la autoridad, pero es una autoridad que no se ejerce ni a los golpes, ni a los insultos, sino de una manera dialogada, de una manera razonada. Con ellos no habría ningún problema, son padres mucho más adecuados para generar hijos con conciencia. Pero si ustedes miran, cerca del 20% son autoritarios, imponen su voluntad, no escuchan, agreden, con alguna frecuencia se exceden en los límites, en el rigor. Un 6% les pasa exactamente lo contrario. Los autoritarios son sus hijos, no ustedes. Son ellos los que establecen qué se hace, cuándo, cómo, dónde, por qué. Y hay un grupo muy grande, muy grande, también cerquita del 40%, que a veces es un poco autoritario, a veces es un poco permisivo, o uno de los padres es autoritario, el otro es permisivo, un poco abandónico. Estos tres tipos de estilos de autoridad, el autoritario, el permisivo y el ambivalente, en general no le ayudan a la conciencia del muchacho. En general no le ayudan a ubicar las dificultades. Serían estilos de autoridad que no contribuyen. Esta es una imagen que yo he puesto en algunos momentos. Tiene que ver con, es una imagen, una caricatura del Brasil, pero hoy la voy a usar para el tema que nos convoca hoy, que es el tema de qué explica que alguien modifique, que un muchacho que teniendo muy mal balance comience a recuperar. Si el padre, es una caricatura que habla de dos grandes momentos, hacia 1969 y hacia el año 2009, de unos padres que le llaman la atención a la maestra en torno a por qué las bajas calificaciones de su hijo. Este estilo de autoridad, esta actitud frente al hijo, esta recriminación en general no ayuda a la conciencia del problema. Por eso he vuelto a traer esta imagen. ¿Qué contextos? Que es el segundo factor. Yo les dije que el primer factor que explicaba la modificabilidad era la conciencia, y he insistido en que tendría que hacer un padre para favorecer la conciencia. Ahora vamos a ver qué contextos escolares, sociales, familiares son más favorables para promover el cambio en un muchacho. Me voy a detener, obviamente, por ser una escuela de padres, en el contexto familiar. Si fuera una escuela de docentes, me detendría en el contexto escolar. Y si fuera una reunión con un grupo de estudiantes, me detendría en el contexto social. Hablemos del contexto particularmente familiar y escolar. Hay una teoría, que es una teoría conocida con el nombre de efecto Pigmalión. Es una teoría que divulgó, no es de él, pero divulgó en los años 90, en los años 2000, un teórico francés, Terracier. La tesis es muy bonita, usa el nombre de la mitología griega para explicar que una persona no responde según sus capacidades, sino responde ante los retos según las expectativas que él vea que tienen de él los adultos, ya bien sean los padres o los profesores. Un padre que castigara, golpeara, deteriorara el autoconcepto, generaría un efecto Pigmalión negativo. Generaría duda, desconfianza. Un padre sancionador, un padre autoritario, pues haría que su hijo cumpla cuando él está presente.
pero lo formaría como una persona taimada, haría las cosas a escondidas. Y una cosa que es clave, que el caso que les mencioné al comienzo de Falcao es definitivo, rompería la confianza. Y si se rompe la confianza, se rompe el diálogo, y si se rompe el diálogo, la posibilidad de que el padre, la madre apoye, pues va a ser muy, muy, muy limitada. Apoye un proceso de recuperación de un hijo. Un padre abandónico, o un padre que todo lo que hace el hijo se lo justifica, que es que el problema es el profesor, que es que el profesor no lo quiere, que es que en el colegio no lo quiere, que es que los compañeros no lo quieren, que es que la culpa es externa, pues es un padre que tampoco ayuda, porque no forma una persona autónoma, responsable, consciente de sus problemas, dispuesto a salir adelante. Pero por el contrario, un padre que apoya al hijo, un padre que lo oye, un padre que el hijo sabe que tiene confianza, un hijo que sabe o cree que su padre cree en él, es un hijo que va a llegar más lejos. En ese caso, pues el contexto más favorable es el de un padre que genere un efecto Pigmalión positivo. Y para generar el efecto Pigmalión positivo hay que brindar apoyo y confianza. Esas serían, digámoslo, como las dos claves. En el caso de la escuela, en el caso de la institución, en el caso de los docentes, de los directivos, de los compañeros, de lo que hacemos a nivel de la institución, lo que sabemos es que un contexto que ayuda a que un niño resuelva el problema es que el equipo de profesores ubique claramente cuáles son las dificultades. Voy a poner un ejemplo académico para ilustrar. Si yo hago un examen a un grupo de 20 muchachos y lo califico y a cada uno exclusivamente le pongo la nota. Aprobó, no aprobó, aprobó, no aprobó el nivel. Usted quedó en el nivel 0, usted en el 1, usted en el 2. Y no le digo por qué quedó en el 0. Y no le digo qué tuvo mal. Y no lo oriento en cómo superar el problema. Si yo como docente vuelvo 15 días después y hago el mismo examen, los resultados, oigan bien, serían muy seguramente exactos. Eso quiere decir que si un docente no retroalimenta, no le dice al muchacho, esto lo hiciste bien, pero esto no. Aquí te equivocaste, pero esto acertaste. Fíjate esta otra respuesta. Si el docente terminado el examen no lee, no explica, no dice, miren muchachos, se equivocaron en esto, tal vez no fui claro, no expliqué, no aclaré. Si no hace eso, la probabilidad que en la siguiente prueba o nivel o examen o trabajo vuelvan a reprobar los mismos que reprobaron es muy alta. El ICFES calcula que en quinto grado, si un docente retroalimenta, en promedio en matemáticas y en lenguaje, suben los resultados de los estudiantes que han tenido docentes que retroalimentan 30 puntos. Entonces, el papel de un docente es diagnosticar, ubicar debilidades y, como nos recuerda el caso de Kiwa, diagnosticar las fortalezas para a partir de esas fortalezas superar las debilidades. Por eso en los balances de los estudiantes, todo docente tiene que colocar en cada uno de los estudiantes el mismo número de debilidades que de fortalezas. Así, los estudiantes que están en el quintil 5 con el mejor balance, también tenemos que ubicar sus debilidades. Los estudiantes que están en el nivel 1 con el peor balance, también tenemos que ubicar sus fortalezas. ¿Para qué? Para, como nos enseñó Equigua, pararnos en las fortalezas, que es la mejor manera
de enfrentar las debilidades. Por tiempo no me puedo detener. Sé que se van a dedicar a esto Vanessa, Laura, ahorita en la siguiente sesión, el enorme papel que tiene el grupo de compañeros. Los compañeros pueden apoyar una recuperación o limitarla. Pueden tutorear, acompañar, resonar, ser puntos de andamio en el proceso, o también pueden frenar, limitar. En ese sentido sería otro contexto que hay que considerar y que por eso una institución tiene que pensar si es necesario colocarle un tutor de los mismos estudiantes, si es conveniente cambiarlo de grupo, si hay que cambiarlo de puesto, qué tipo de intervención de tipo social podríamos hacer. Y tenemos una enorme ventaja, y es que contamos con una información gigantesca de cuáles son los estudiantes, líderes académicos, sociales, cuáles son las estrellas, quién está rechazado, quién está aislado en todo lo que conocemos como los sociogramas. Pero vuelvo y reitero, este es un tema que va a abordar Laura, Vanessa, Berta, bueno, ahorita, pero particularmente quien exponga las reflexiones para los ciclos contextual y proyectivo, donde el grupo de pares cumple un papel muy alto. Voy a usar una analogía para mostrar cómo el tema de los contextos y de la necesidad de cambiar el contexto es decisivo si queremos impulsar una modificabilidad en un muchacho. Adelgazar sería facilísimo si uno pudiera cambiar la dieta. Si las personas que consumen grasa, harina, dulce, dijeran, listo, dejo de consumirlo y a partir de ahora mi desayuno, mi comida van a ser verduras, va a ser fruta, van a ser porciones menores, sería muy fácil. Y sería muy fácil si alguien que es sedentario, que para ir a 2 cuadras lleva el vehículo, no se desplaza sino exclusivamente en vehículo, no hace ejercicio, y comenzar a hacerlo. Si se cumplieran esos 2 cambios de contexto, sería facilísimo adelgazar. El problema es que es muy difícil para alguien que no ha hecho ejercicio comenzar a hacerlo. El problema es que es muy difícil para alguien que está acostumbrado a consumir dulces, harinas, grasas, dejar de hacerlo. Dicho de otra manera, esta es la paradoja. Si lográramos cambiar el contexto familiar, escolar y social, sería facilísima la modificabilidad. Si algún día uno pudiera decir, mira, en tu recuperación, tú tienes mucha dificultad en solidaridad, vas a viajar a la China, vas a estar allá un mes, vas a cambiar de familia, vas a cambiar de institución. El día que la humanidad pudiera cambiar de contexto así, pues sería facilísima la modificabilidad. Pero cambiar una familia es muy difícil. Cambiar un grupo de compañeros es muy difícil, cambiar un grupo de docentes es muy difícil, cambiar un grupo de amigos es muy difícil. Yo lo segundo que recomendaría desde el punto de vista de los contextos es tener presente lo que hoy estamos haciendo, y es una escuela virtual partiendo de una gran dificultad. No pudimos parquear los vehículos. Como no se pudo, esa enorme dificultad la estamos convirtiendo en una gran oportunidad, una gigantesca escuela de padres, pero cada uno en su casa, probablemente algunos viendo la llegada de Nairo Quintana, como hoy probablemente tenga una opción interesante de recortar tiempo, otros haciendo alguna otra actividad y escuchando, o sea, sin tener que desplazarse hasta acá y botar casi que a la caneca cada padre, cada madre, 3 horas a la caneca, porque eso es lo que implica desplazarse un sábado por Bogotá. Si no funciona, seguimos en esta ruta. Necesitamos docentes y padres
entender que si nuestro hijo tiene un problema de solidaridad, es porque algo de lo que hemos hecho nosotros ha favorecido eso. Es irónico, pero es relativamente común cuando uno llama a un padre y le dice, mira, es que tu hijo es intolerante, no escucha, antes de que uno termine ya está indignado, diciendo que no está de acuerdo, y cuando uno está en esa explicación, el padre lo interrumpe y le dice, no creo, mi hijo, no es así. Nosotros nos parecemos mucho a nuestros padres, todos, no en el Merani, todos íntegros. Entonces, si hay alguna dificultad en nuestro hijo, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué podemos cambiar nosotros como mediadores? Es lo mismo que tenemos que preguntarnos nosotros como educadores. Nosotros como educadores tendríamos que decir ¿qué más podemos hacer? ¿Qué no hemos dado? ¿En qué nos hemos equivocado? En ese sentido, el tercer criterio muy relacionado con el de los contextos es cómo cambiar la mediación que hemos hecho hasta el momento. Por eso en el nuevo programa que arranca la próxima semana, el programa de apoyo a la modificabilidad, los padres van a venir al inicio, necesitamos que entiendan el problema para que apoyen en la conciencia, van a venir en el medio del programa para que ellos entiendan que ellos son parte del problema y por lo tanto parte de la solución, es decir, para participar como mediadores, y van a venir al final para recibir el informe y para que la indicación que les demos los docentes les sirva para cambiar tanto a sus hijos como a ustedes, para consolidar la competencia que estamos impulsando, y por eso les vamos a pedir a los profes un lineamiento escrito, de manera que orientación pueda aplicarse en distintos contextos, en el barrio, en la familia, etcétera. Hay que cambiar la mediación, por eso, como decía hace un momento, es útil las tutorías de compañeros. Toda asignatura, por ejemplo, debería tener tutores para que un compañero que entiende mejor, que tiene ventajas en esa área, en ese tema, pueda ayudarlo, acompañarlo en su proceso. Los docentes también tendríamos que tener muy claro dónde están los problemas. Por eso todo docente tiene que, cuando hacemos el balance de un muchacho, contestar esta pregunta. ¿Qué problema hay a nivel familiar para explicar la debilidad? ¿Qué problema hay a nivel institucional para explicar la debilidad? Y cómo orientar a los padres, a los muchachos, a los compañeros, la implementación. Los docentes en sentido estricto tienen que convertirse en mediadores para que esas orientaciones se transfieran. Voy a terminar con 3 grandes reflexiones. El tiempo no nos permite, es una charla para un grupo muy grande de padres, pasar a preguntas, pero sí me comprometo a hacer un sistema de respuestas en red, en una próxima circular. Todos pueden comenzar a hacer preguntas y yo me comprometo a que en una circular, en una semana, contesto todas las preguntas que me lleguen por escrito. Entonces vamos a pasar, pueden a partir de este momento enviar por el sistema, también para mí la primera vez, lo he usado en algunos países, pero poquito, es la primera vez en el caso de padres de familia que usamos con un grupo tan disperso, porque todos están en sus respectivas casas. Voy a terminar con 3 cartas. La primera es la que le envió la hija al gerente, ex gerente de Bancolombia, porque a raíz de esta carta el padre renunció. Con todo respeto, esta carta se la dedico a los padres que están excesivamente dedicados al trabajo. Dice así, le dice la hija al padre, les estás regalando tu salud a los demás, al mundo, a la sociedad. Yo quiero tener papá por mucho tiempo. Quiero que me veas graduar,
que me entres a la iglesia, que me cargues a mis hijos, y para eso necesito que te cuides. Tú mismo te has demostrado que en los momentos en los que te cuidas y llevas una vida normal, tu cuerpo te lo agradece. No te dejes envolver por ese nivel de trabajo. Ya lo hemos vivido. Te enfermas, te alivias, te sientes que eres capaz de exigirte más de la cuenta y vuelves y te enfermas porque es demasiado para ti. La segunda carta es una carta que yo en algún momento he comentado en discursos de grado. Es una carta que mi mami nos leía a nosotros. Nosotros somos 10 hermanos y ella nos lo leía cuando pues el menor tendría unos 5 años y el mayor unos 18. Nos leía estas reflexiones de este gran poeta que vivió una muy buena parte, es un poeta en Líbano, pero vivió buena parte en Estados Unidos. El libro muy recomendado se llama El Profeta y yo, en este caso, con todo respeto, se lo dedico a los padres que invaden el espacio que les pertenece a sus hijos. Del libro El Profeta, este poema se llama Los hijos. Vuestros hijos no son vuestros hijos, son los hijos y las hijas que la vida tiene de sí misma. Y aunque estén con vosotros, no os pertenece. Podéis darles vuestro amor, mas no vuestros pensamientos, porque ellos tienen los suyos. Podéis dar albergue a sus cuerpos, mas no a sus almas, porque sus almas moran en la casa del mañana, que ni aun en sueños os es dado visitar. Y podéis intentar ser como ellos, mas nunca intentéis que sean como vosotros, porque la vida no marcha hacia atrás ni se detuvo en el ayer. Vosotros sois el arco desde el que vuestros hijos, como flechas vivientes, son impulsados hacia adelante. Y a los padres permisivos les dejo esta última reflexión. Si usted se vuelve amigo de su hija o de su hijo, él o ella ganan un amigo o una amiga, pero pierden un padre o una madre. El problema es que solo hay en la vida un padre y una madre. Con esta charla yo inicié, tal vez este año o el año pasado, la reflexión a padres. Tener hijos no lo convierte a uno en padre, del mismo modo que tener un piano no lo vuelve pianista. Esta tesis nos permite entender que hay que aprender a ser padre y que al hacerlo hay que favorecer el desarrollo. Para ello, vuelvo a Joseph Renzulli. Ayuden a sus hijos a encontrar el patrón de debilidades y de recomendaciones, de debilidades y de fortalezas, para que a partir de esas fortalezas logren orientar. Hay una tesis de grado de 4 muchachos en el año 2015, Rubiano, Jerez, Gómez y Ahumada. Yo les dirigí esta tesis. Es una tesis titulada El fracaso al éxito en el Merani. ¿Qué hacen los muchachos? ¿Qué ha pasado con los muchachos que salen adelante? Tomo de esa tesis una de sus últimas diapositivas, donde dicen que podrían recomendarle a los padres de familia, después de haber estudiado el tema, qué pasó con algunos muchachos que teniendo muy mal balance en el Merani, se recuperaron, se reestructuraron sus relaciones y a partir de un momento comenzaron a tener muy buen balance. Lo primero que ellos dicen es Pigmalión positivo. Confíen en sus hijos, generen condiciones para la comunicación. Es verdad que debe haber autoridad, pero ella debe estar mezclada con la confianza. Si solo hay autoridad, pues se debilita el autoconcepto. Ahora, si solo fuera confianza y desaparece la autoridad, pues el niño también crece en un contexto muy permisivo. Y lo sintetizan en la hermosa canción de Rubén Blades. Mucho control y mucho amor tiene que haber en una casa. Si falla el amor, pues el niño se vuelve taimado,
el niño se vuelve temeroso, se deteriora la personalidad. Pero si falla el control, el niño atropella por lo general a los otros. El niño no reconoce los límites. Por eso lo complejo es encontrar el equilibrio entre el amor y el control. Lo segundo me parece muy original, esto que recomiendan ellos. Amplíen las actividades, fomenten actividades de carácter grupal en sus hijos. Si lo hacen, él no va a ser el único, el centro, van a ayudar a la descentración. Lo tercero es que recomiendan que sus hijos se relacionen con diversos grupos y en diversas actividades, música, deporte, escritura, bueno, ciencia. Si lo hacen, esto me parece muy original de esta tesis, van a lograr que los estudiantes amplíen las percepciones, las diversifiquen. Y lo último que les recomiendan es que lo que hoy hicimos, convertimos una dificultad en una oportunidad. Perder, decía Maturana, es ganar un poco. Él tiene razón, sí, solo sí uno aprende de la pérdida, de lo contrario no. Por lo tanto, esta fue una reflexión, estoy cumpliendo con el tiempo previsto, voy a sintetizarla en estas 6 macroideas. 1, ayuden a sus hijos a la conciencia, ayuden a ubicar debilidades y fortalezas. Si lo logran, cualquier dificultad que tengan va a ser más fácil superarla. 2, apóyense en las fortalezas de sus hijos. Eso mismo tenemos que hacer nosotros como docentes. Tenemos que ubicar en qué son fuertes, en qué tienen facilidad para usar eso al enfrentar las dificultades. 3, como les recomendaban estos muchachos, amplíen las interacciones, amplíen los intereses. Ojalá no se concentren solo en la música, solo en el deporte, solo en un pequeñito grupo. Amplíen, diversifíquelo. 4, vean las dificultades como oportunidades. 5, ojalá escuchen esta canción muy frecuentemente. Ojalá la escuchen con sus hijos, no solo por lo bueno que es Rubén Blades como músico, sino por lo pertinente que es. Mucho control y mucho amor tiene que haber en una casa. Es cierto, el cambio no proviene solo de ustedes, pero ustedes son claves si quieren que sus hijos enfrenten las dificultades. Hay una cuota que nos corresponde a nosotros, hay un esfuerzo que nos corresponde como docentes. Tenemos que convertirnos en mediadores. Tenemos que hacer mejores diagnósticos donde están las dificultades. Tenemos que orientarlos a ustedes como padres, a los compañeros de sus hijos y a sus hijos. Tenemos que evaluar si las medidas que se tomaron están ayudando o tenemos que volver a hacer diagnóstico. Tenemos que retroalimentar en qué van bien, en qué no, qué les falta a sus hijos, qué les falta a ustedes. Tenemos que ajustar nosotros mismos nuestras propias estrategias. Yo termino con una frase de esta tesis de grado del año 2015 que está también en la biblioteca. Es un pequeño extracto que tomé del texto que ayer revisaba y dice así, hablando de una muchacha a la que llaman Ángela. Son estudiantes del Merani que tuvieron mucho riesgo en el Merani, no les fue bien y logramos entre todos, padres, estudiantes y maestros, salir adelante. Esta es una muchacha graduada del Merani y ellos concluyeron lo siguiente. La conciencia es el primer paso para cambiar una determinada dinámica. En este sentido, la estudiante, cuando se encontraba al límite de salir de la institución, elevó sus niveles de conciencia. Ojalá no lleguemos hasta allá. Por otro lado, la mediación docente le ayudó a identificar sus debilidades, tanto académicas como actitudinales. Y por último, se identifica que Ángela
se empezó a sentir dueña de su proceso, tal como afirmó uno de sus profesores. Dejó de dejarle al azar su proceso. Cuando sus hijos tengan un problema, cuando hayan fallado, cuando no sean promovidos de año, cuando tengan dificultades serias a nivel de autonomía, de pensamiento, de solidaridad, no lo dejen al azar que se resuelva el problema. Tienen que empoderarlos. Y en esa tarea creo que ustedes y nosotros, ambos como mediadores, tenemos una enorme responsabilidad. Con esto yo termino. Ojalá este sistema que hemos puesto a prueba hoy sea mucho más frecuente. Ojalá la gran mayoría de padres hayan podido conectarse. Aquí ya está Daniel, el ingeniero, con la información que me trae si lográramos superar ese grupo inicial que teníamos de 426 padres de familia conectados. Vamos a hacer un breve receso. El receso va a ser de 15 minutos a partir de este momento. Son las 9:37. Por lo tanto, faltando 7 minutos. 7 minutos para las 10. Iniciamos la siguiente. Ustedes van a parar un momento. Todas las preguntas que me lleguen las contestaré por escrito, todas, sin ninguna excepción. Pueden enviarlas hoy a Daniel, algún sistema para enviarla, o las pueden enviar en este instante, ¿no? Claro, todas las que envíen, ya empezaron a llegar, todas las preguntas me comprometo a responderlas, y a las, faltando 7 minutos para las 10, tengan en cuenta una cosa, son 4 sistemas diferentes. Si en una casa hay padre y madre, puede, y tienen 2 hijos, puede uno escuchar una charla y el otro escuchar la otra. Son 4 sistemas. Hemos hecho múltiples ajustes en el instituto para pasar a lo que nunca hemos hecho. Y es 4 charlas simultáneas a cargo de Laura, a cargo de Vanessa, a cargo de Berta, a cargo de Henry. Cada uno tomó un ciclo. Entonces, los padres de cada uno de los estudiantes de ese ciclo se van a conectar dentro de 14 minutos a las nuevas charlas. Laura va a estar en el ciclo proyectivo, Vanessa va a estar en el ciclo contextual, Henry va a estar en el ciclo conceptual y Berta va a estar en el ciclo exploratorio. Con esto termino con esta frase. Ella, y ojalá sus hijos que tengan alguna dificultad, dejó de dejarle al azar su proceso. Si logramos eso, si logramos empoderarlo, cualquier dificultad, por grande que sea, con conciencia, con cambio de contexto, con mediación, con confianza, con apoyo, saldrán adelante. Muchas gracias y ha sido un gusto hoy conversar con todos ustedes. Quedo muy pendiente de todas sus preguntas. Nos vemos en 13 minutos en 4 canales distintos. Hasta la próxima. Chao. Buenos días, se les recuerda a todos que para acceder a las diferentes charlas, los links se encuentran en la página del instituto.